Buenos días. Hoy nos encontramos, como lo había prometido, la clase anterior. ¿Para qué? Para desarrollar los ejercicios que a continuación del tema pasado, ¿no?, se encuentran en tu libro. Pero recordamos un poquito acerca de cuál era el tema que habíamos trabajado en la clase anterior. Yo empecé primero hablándote acerca de que muchas veces confundimos los términos lingüísticos y que hemos tratado de que el lenguaje se desarrolle de una manera más exclusiva a través de unos planos. Y te dije que el lenguaje era un fenómeno muy complejo y que un personaje lingüista suizo de nombre Ferdinand de Saussure nos los iba a explicar detalladamente en un libro producido por él, donde la definición es exacta y precisa y diferenciada entre lenguaje, lengua y habla, ¿verdad? Pero también te hablaba acerca de lo que era el lenguaje y te decía que era una facultad exclusivamente humana. Y dentro del lenguaje existe es una palabrita pequeñita donde tiene que ver con dos elementos muy importantes. ¿Cómo se le llamaba? Planos, ¿verdad? El tema pasado hablamos acerca de los planos del lenguaje y los elementos principales que están dentro de este tema o de los planos del lenguaje son la lengua y el habla. Dentro de la lengua nosotros también hablamos acerca de unos elementos importantes llamadas características. La lengua tiene características y el habla también. Luego empezamos a hablar acerca un poco más profundo sobre la lengua y descubrimos que la lengua tiene variantes y que según sus variantes la persona habla de acuerdo al lugar donde se encuentra o a donde vive, ¿verdad? Muy bien, pero para poder desarrollar estos ejercicios vamos a hacer un resumen de una manera así, flash, de todo el tema. Empezamos. El tema que trabajamos en la clase anterior fue sobre los planos del lenguaje para alumnos de cuarto año de secundaria, ¿verdad? Empezamos. Primero decíamos que el lenguaje está constituido por dos partes muy importantes. El primero, ¿cuál era? La lengua, y el segundo, el habla. Te hablé sobre un personaje, un lingüista suizo. ¿Cómo se llamaba? Exacto, Ferdinand de Saussure, quien establece desde un principio la distinción entre langue, que significa lengua, y parole, que significa habla. Pero sin embargo, ambos requieren de una mutua presencia, ¿verdad? Empezamos a definir lo que era la lengua. Y decíamos que la lengua, es un sistema de signos vocálicos utilizados por una comunidad lingüística para interrelacionarnos. Se dice que también que es un producto de la facultad del lenguaje y a la vez un conjunto de convenciones de que se vale un cuerpo social, es decir, toda una comunidad para que esta facultad se ejerza, ¿verdad? Correcto. Dentro de la lengua, nosotros estudiamos sus características. Veamos. Las características de la lengua son 5. Te la hago recordar: social, psíquica, más o menos fija, teórica y es un código. ¿Por qué la lengua es social? Porque se utiliza para seleccionarse con los demás. Porque es psíquica, porque la lengua es abstracta, recuérdalo bien, es mental. ¿Por qué la lengua es más o menos fija? Porque varía según el tiempo. ¿Por qué es teórica? Porque debido a que para su aprendizaje se somete a muchas reglas y es un código porque es un sistema de signos convencionales. Te hablé sobre el habla y te decía que el habla, en este caso, es el uso individual de la lengua. ¿Por parte de quién? Del hablante. En este caso decíamos que también es la materialización del código. ¿Tiene características? Sí, 5 también. La primera, como puedes observar, es psicofísica. La segunda era efímera. La tercera usa el código. La cuarta es práctica. Y la quinta característica, individual. ¿Por qué el habla es psicofísica? Porque va a utilizar un código y lo va a verbalizar. Efímera, porque va a ser pasajera. Usa un código porque su finalidad del habla va a ser comunicarse. Es práctica porque se efectúa, porque se hace. Y es individual porque cada persona la manifiesta de diversa manera, según el lugar donde se encuentre. Dentro de la clase también hablamos acerca de las variantes de la lengua. Y aquí estudiamos 3.
La primera era dialecto, el segundo es sociolecto y el tercero es idiolecto. Cuando hablamos sobre el dialecto, podemos decir que es conocida como diatópica. ¿Y qué nos enseña o qué estudiamos dentro del dialecto? Decíamos que es la variación de una misma lengua hablada de distinta forma según la región. El dialecto nos va a presentar varios aspectos. El primero, fonético. ¿Por qué? Porque se va a relacionar con la pronunciación y la entonación. Y eso, recuerda, es de acuerdo al lugar de la región donde vivas. ¿Has escuchado alguna vez decir, señor Juan? Sí, y te recuerda de repente a la persona o a la región. O también, señor Juan, ¿verdad? Que es lo común, lo que mayormente escuchamos aquí en la costa. Léxica. No es igual en todos los lugares. Exacto. Según la región o país donde te encuentres. Por ejemplo, ¿cómo le llamamos a la mujer aquí en nuestro Perú? O en la costa. Le decimos flaca, ¿verdad? Mientras que en Argentina, ¿cómo le llaman a la mujer? Mina. Igual al cerdo. En Venezuela, al cerdo le dicen tunco, perdón. Y en Colombia, marrano. ¿Cómo también llamamos acá en el Perú al cerdo? Chancho, le decimos, ¿verdad? Exacto. Semántico, porque radica en el cambio de significado según el lugar. A la palabra piña, en nuestro Perú significa fruta. O si nosotros profundizamos o nos centramos más en una lengua más popular, más barrial, por decirlo así, piña le decimos a aquella persona que tampoco no tiene suerte. Mientras que en Argentina, piña es un puñete y en España, la cresta de pavo. Seguimos, es morfológica. ¿Por qué? Porque la formación de la palabra va a variar. Es decir, se va a usar o hacer uso de diminutivos. En el Perú, cuando decimos, qué muchachito travieso, la palabra hito en Venezuela cambia por ico y se transforma y se dice, qué muchachico travieso. ¿Verdad? Continuamos. Y la quinta es sintáctica porque se relaciona con el orden. Dice, de la selva su fruto es, y lo normal, o acostumbramos a decir, es un fruto de la selva. Muy bien. Continuamos. Segunda variante es sociolecto, o llamado también diastrática. ¿Y qué es lo que estudia aquí? La variación de la lengua. En este sentido, o en esta variante, vamos a observar tres niveles. La primera es la superestándar, la segunda estándar y la tercera la subestándar. Cuando hablamos sobre el nivel superestándar, nos vamos a dar cuenta que es una lengua usada exclusivamente ¿por quiénes? Por científicos, por literatos o por filosóficos. Dice en el ejemplo, condujo el automóvil y satisfizo su anhelo. La palabra satisfizo muy poco lo usamos. Y quienes lo usan son aquellos que conocen o tienen una lengua bien culta, ¿no? O hacen bastante lectura. Y la policromía del boceto exalta las miradas. ¿Alguna vez escuchaste la palabra policromía o boceto? ¿Verdad? Bien, continuamos. El segundo nivel es el nivel estándar. Aquí vamos a encontrar dos expresiones. La culta y la coloquial o familiar. En el nivel estándar va a corresponder a lo que ya te mencioné. Tenemos ejemplos. Manejó su carro y quedó contento. Y el segundo, papi, vamos al estadio, ¿no? Si nos damos cuenta, la primera es una lengua culta y la segunda es una lengua coloquial o familiar. O también cuando decimos, ya llegué, sírveme por favor. Y el tercer nivel es el nivel subestándar. En este nivel nosotros vamos a estudiar la variación de la ley, vamos a estudiar la forma de hablar de cada persona. Y eso lo vamos a hacer según la edad, el género o la ocupación. En este caso tenemos el ejemplo, dice, tiró su caña y tajape. Está chévere mi lompa. Este nivel, su estándar, mayormente se encuentran, recuerda, dos expresiones, la popular y la vulgar. Y la tercera variante, que es el idiolecto, aquí nosotros, llamada también diafásica, vamos a hablar o vamos a estudiar
la forma de hablar de cada persona. Dice, es llamado la variedad diafásica de la lengua. Se tiene en cuenta una fase, una etapa, un aspecto de la vida. Y lo vamos a hacer según, ya sea la edad, voy al tono con mi barrio, según el género, mira María, está regio, o según la ocupación, el litigio fue un fraude. Es así como hemos estudiado nosotros en la clase pasada las variantes de la lengua. Recuerda, ¿cuáles eran? Superestándar, estándar y subestándar. Y cada una de ellas nos muestra una expresión distinta. Entonces, hoy podemos decir que el idioma es la lengua oficial de un país, es decir, es la lengua en la que se va a educar ¿a quién? A los hijos, y se utiliza en toda situación, ya sea social, comercial o jurídica. Recuerda también que la lengua oficial en el Perú son el quechua, el aymara, el español o las lenguas de la selva. Y así esta ley es establecida por la Constitución Política de 1993. Hemos recordado todo el tema pasado sobre los planos del lenguaje. Hemos ya definido y aprendido lo que es lengua y lo que es habla. Hemos visto las características de cada una y dentro de la lengua sus variantes. Ahora vamos a desarrollar ejercicios que se encuentran en tu libro en la página número 23. Lo vamos a hacer en conjunto. No vamos a resolverlos todos, sino algunos, ¿sí? Y los que faltan, tú lo haces, ya sea en compañía de papá o de mamá, que te pueden ayudar bastante, ¿sí? Tenemos la primera. ¿Cómo se define el sociolecto? Recordamos, sociolecto, llamada también diastrática. El sociolecto nos habla sobre la variación de la lengua. Y ahí encontramos 3 niveles. A ver, vamos a ver. Dice, una variante individual, una variante diafásica, una variante diatópica, una variante geográfica o una variante diastrática. A ver, ¿recuerdas el sociolecto como una variante diastrática? Muy bien, en la letra E. 2. Dice, complete el enunciado. La lengua es, hay un espacio, porque está conformada por una serie de reglas o principios dentro de la gramática. Tenemos 5 alternativas. Práctica, variable, teórica, individual o psicofisiológica. ¿Cuál es la respuesta aquí en el enunciado 2? Claro, es teórica. Muy bien. La lengua es teórica porque está conformada por una serie de reglas o principios dentro de la gramática. Muy bien. Continuamos ahora con el ejercicio número 3. Dice, ¿quién es el lingüista suizo que explica y diferencia entre el lenguaje, lengua y habla? Fácil, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando empecé el tema de hoy y te hice recordar sobre definiciones, lenguaje, lengua y habla? Y este personaje escribió o lo ha especificado diferenciando el concepto de cada una de ellas en su libro. Él es suizo, es un lingüista. ¿Recuerdas quién es? A ver, vamos a ver las alternativas. Roman Jakobson, Luis Alberto Sánchez, Ferdinand de Saussure, Naum Chomsky, o Murakowski. ¿Quién es? La C. Muy bien, exacto. Sin dudarlo, ¿verdad? Tenemos ejemplo 4. El ejercicio 4 dice, ¿a qué variación de la lengua hace referencia el siguiente concepto? Se le conoce con el nombre de registro lingüístico y sus variaciones se deben a aspectos como la edad, género, ocupación. Alternativas: dialecto, superestándar, estándar, idiolecto o sociolecto. Eran las variantes. A ver, según la edad, género, ocupación, ¿cuál es? Idiolecto. ¿Cuál es la alternativa? D. Muy bien. Exacto. Continuamos. 5. Señala cuál es el nivel de la lengua que se presenta en el siguiente enunciado. El tío mancó en su jato por choborra. Dice, ¿recuerda los niveles? Superestándar, estándar y subestándar. Dentro de ellos encontramos expresiones. A ver, superestándar, estándar,
Su estándar, dialecto o social. ¿Cuál era? Uy, no te escucho. Exacto. Su estándar. Muy bien. 6. Completa el enunciado. Hay un espacio. Es un sistema de signos verbales utilizados por una comunidad, mientras que otro espacio es la facultad exclusivamente humana. Tenemos alternativas. A. ¿Qué nos dice la alternativa A? La lengua y el lenguaje. Alternativa B. El lenguaje y la lengua. Alternativa C. El habla, el lenguaje. Alternativa D. El habla, el lenguaje. Alternativa E. El registro, la lengua. En la 6, ¿cuál es la alternativa o la respuesta correcta? Exacto, la lengua y el habla. Muy bien. Tenemos ahí. Vamos a borrar para continuar. Enunciado 7. ¿Qué nos dice el 7? ¿Cómo se define el habla? ¿Recuerdas cuando te hablé sobre el habla, que era el uso individual, ¿verdad?, de la lengua y que es usada o utilizada por parte del hablante? A ver, decimos, es un fenómeno físico y concreto que se realiza en la pronunciación. B, es la variación de la lengua debido a factores sociales y culturales. Es el lenguaje popular y vulgar. Es un producto creado por la colectividad y es propiedad de la comunidad. Lingüística, pues la variación geográfica o regional de una lengua. A ver, ¿cuál crees tú que es la alternativa que más se acerca a la definición? En este caso, la A. Muy bien. Es un fenómeno físico y concreto que se realiza en la pronunciación. Enunciado 8. ¿En qué nivel de la lengua se emplean vulgarismo y expresiones populares? Nivel, recuerda los 3 niveles. A, estándar. No, o sí. B, superestándar. No, o sí. Subestándar. Normal. Informal. A ver, en la 8, ¿cuál es? Subestándar. Muy bien. Continuamos. ¿Sí? A ver, la 9. ¿A qué nivel de la lengua pertenece el uso de términos científicos, filosóficos y literatos? ¿Recuerdas? Estándar, superestándar, subestándar, normal o informal. ¿Cuál? A ver, exacto. La, ¿seguro? B, superestándar. Muy bien. ¿Sí? Seguimos. 10. A ver, la 10. El prestigio de una lengua está determinado por factores ¿de qué clase? El prestigio de una lengua está determinado por factores ¿de qué clase? A, lingüístico. B, social. C, geográfico. D, biológicos. O E, raciales. ¿Cuál es aquí en la 10? Lingüísticos. Muy bien. Tenemos enunciado 11. Borramos. Complete el enunciado. Si la lengua es el sistema y el habla es su uso, podemos afirmar que A, son complementarias e interdependientes. B, presentan unidades limitadas. C, no tienen relación biunívoca. D, ambas son psíquicas y filosóficas. O E, la primera es normativa y la segunda teórica. A ver, ¿cuál es la respuesta aquí en la 11? Correcto. Para mí es la A. Son complementarias e interdependientes. Una depende, ¿verdad? 12. El habla presenta características fisiológicas. ¿Por qué? O porque, repito, el habla presenta características fisiológicas. Porque A, interviene órganos en su relación. B, se desarrolla a nivel mental. C, es variable en todo momento. D, necesita de un canal para su transmisión. O E, es la concretización de la lengua. A ver. Exacto, yo también pienso que es la A. Interviene órganos en su relación. Muy bien, continuamos. 13. A ver, vamos con la 13. ¿Qué dice la 13? ¿A qué variedad diastrática
¿Recuerdas? Diastrática pertenecen las figuras literarias. Estándar, subestándar, superestándar, subestándar, dialecto o replana, en este caso, superestándar. Muy bien. 14, enunciado número 14, el factor geográfico ocasiona espacio y el personal espacio. A, tenemos sociolecto, tecnolecto. B, dialecto, idiolecto. C, dialecto, sociolecto. D, innatismo, aprendizaje. O E, registros, dialectos. ¿Cuál es la respuesta aquí? Muy bien. B, dialecto, idiolecto. Muy bien. Seguimos. Y 15. ¿Cómo se llaman los rasgos peculiares que presenta un hablante en el manejo de su lengua? ¿Cómo se llaman los rasgos peculiares que presenta un hablante en el manejo de su lengua? Sociolecto, idiolecto, jerga, registro lingüístico e idioma. ¿Cuál es? La C, jerga. Muy bien. Estos son los ejercicios que hemos desarrollado primero de tu libro Resolviendo en Clase, ¿verdad? Ahora vamos a la página número 25. ¿Sí? Y desarrollamos reforzando lo aprendido. Exacto. Aquí también no vamos a desarrollar todos, vamos a desarrollar algunos, ¿sí? Y se hace con la intención de que tú también en casa, con ayuda de mamá o de papá, resuelvas, ¿sí? Empezamos por el enunciado 2. ¿Cómo se denomina la variante socioregional de una lengua? ¿Cómo se denomina la variante socioregional de una lengua? Tenemos A, habla. B, dialecto. C, idioma. D, lengua. O E, lenguaje. ¿Cuál es aquí? La B. Muy bien, diale. Seguimos. A ver, ¿qué nos viene? El enunciado 3. Dice, la lengua posee vocablos equivalentes como pibe, Argentina. Chaval, España. Chuchi, Huancayo. Estos hacen referencia a un aspecto específico de la lengua. ¿Cuál es dicho aspecto? Tenemos A, fonético. B, lexical. C, morfológico. D, semántico. O E, sintáctico. ¿Cuál es? Lexical. Muy bien. 4. Nos viene el ejercicio 4. El uso que cada individuo hace del sistema convencional de signos fónicos empleados por una comunidad para comunicarse corresponde a, tenemos A, lenguaje. B, lengua. C, habla. D, sociolecto. O E, idiolecto. A ver, la lengua. Muy bien. A ver, vamos a ver ahora qué número nos viene. De los 15 hemos sorteado. A ver. El 5. ¿Cómo se llama la lengua oficial de un estado? Fácil, ¿verdad? A, idiolecto. B, registro. C, dialecto. D, idioma. O E, interlengua. A ver, ¿cómo se llama? Idioma. Muy bien. Viene el enunciado 6. Complete la oración. La interferencia de la lengua materna en la adquisición de una nueva se llama A, nivel superestándar. B, nivel estándar. C, nivel subestándar. D, registro. O E, interlecto. ¿Cuál es la alternativa que tiene la respuesta? La B. Muy bien. Nivel estándar. 7. Nos viene el enunciado 7. Las diferencias morfológicas, léxicas, fonéticas, etcétera, se relacionan con el A, dialecto. B, sociolecto. C, interlecto. D,
idioma y el registro. ¿Cuál es aquí? La A. Muy bien, dialecto. Exacto, recordemos el dialecto, llamada también diatópica. ¿En qué consiste el dialecto? Es la variación de una misma lengua hablada de distinta forma según la región. Muy bien. 8. El nivel estándar tiene como variantes. ¿Qué subniveles? Tenemos erudito y literario, culto y coloquial, popular y vulgar, urbano y técnico, técnico y popular. A ver, el nivel estándar tiene como variantes, ¿qué subniveles? ¿Recuerdas? Dos expresiones. ¿Cuáles eran? Exacto. La B, culta y coloquial, o llamada también familiar. 10. Marque la alternativa que corresponde al castellano estándar. Estándar, recuerda muy bien. Anoche vino algo recontra alucinante. Tú pensaste que el Carlos no vendría. De José Luis su camisa era. Le quiere demasiado a su padre. Subió la colina cantando una bella melodía. ¿Cuál crees tú que tiene la alternativa que corresponde al castellano estándar? ¿Cuál? Exacto, la E. Subió la colina cantando una bella melodía. Muy bien, continuamos. No sé si habrá más o de repente aquí hemos acabado. A ver qué nos dice. Nos envía más. Enunciado 12. ¿Cómo se llama la particular forma de expresarse según el curso que enseña de cada profesor? ¿Cómo se llama la particular forma de expresarse según el curso que enseña de cada profesor? Tenemos 5 alternativas también. A, jerigonza. B, replana. C, jerga. D, idioma. O E, lengua profesional. ¿Cuál es? Exacto. Creo yo que es la C, jerga. Y nos envía otra. Uy, no para. 14. Señale la alternativa que no corresponde al dialecto estándar del castellano. Dialecto estándar del castellano. Los niños juegan muy felices en el parque. Debes actuar con principios y respeto a otros. Los seres humanos gozan de la facultad del lenguaje. Tu fiesta fue bacán, pero nos palteamos con tu yunta. En el primer grado de primaria se aprende a escribir. Dice que no corresponde. ¿Sí? Acuérdate. Que no corresponde al dialecto estándar del castellano. Cuando hablamos sobre lo estándar, es culto, coloquial o familiar. ¿Cuál es la que no? La D. Muy bien. Estos son los ejercicios que hemos desarrollado de tu libro. Ahora te pido que la siguiente es desarrollando, resolviendo en casa. Tú lo hagas, por favor. Envíes esos ejercicios resueltos a mi página o al correo que te di, que era omarcito1@hotmail.com. Te tomas una foto como evidencia y luego ya ahí nos estamos contactando para poder de esa manera ver los resultados. Si tienes alguna duda, por favor me escribes al WhatsApp, pero en el horario que te voy a indicar. Lunes y miércoles, de 4 a 6 de la tarde. Por las mañanas no te podré contestar porque estamos grabando, ¿sí? Solo te pido eso, por favor. Y en las noches preparando las clases continuas, ¿sí? Yo sé que la estás pasando en familia. Aprovecha esta oportunidad para conocer más a papá y a mamá. No te preocupes, pronto nos encontraremos, ¿sí? Todas mis bendiciones para ti. Hasta la próxima.